Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En esta oportunidad corresponde hablar de una solemnidad que es muy importante para nosotros. Estoy hablando de la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, del Corpus Christi. Esto en los siguientes minutos. La fiesta del Corpus, que también se llama del cuerpo y la sangre de Cristo, ha arraigado hondamente en el pueblo cristiano desde que nació en el siglo XIII. Últimamente, en muchos países, bueno, en estos años ya en muchos países, se trasladó el clásico jueves que se celebraba al domingo siguiente a la Santísima Trinidad. Es una celebración muy propia de un domingo que nos hace centrar nuestra atención agradecida en la Eucaristía como sacramento en el que Cristo Jesús ha querido dársenos como alimento para el camino, haciéndonos comulgar, mira pues, con su propia persona, con su cuerpo y sangre, bajo la forma del pan y del vino. En esta solemnidad no nos fijamos tanto en la celebración de la Eucaristía, aunque lo organicemos y celebremos con particular pues festividad, sino en su prolongación, la presencia permanente en medio de nosotros del Señor Eucarístico como alimento disponible para los enfermos y como signo sacramental continuado de su presencia en nuestras vidas, que nos mueve a rendirle nuestro culto de veneración y adoración. Se puede decir que en estos últimos, en estos últimos decenios, en estos últimos decenios, hemos mejorado notablemente la celebración eucarística, pero ha disminuido la atención adorante hacia el Señor, que sigue estando presente en la Eucaristía, también fuera de la misa. Esto empobrece nuestra fe y es lo que hay que intentar corregir, con un cierto paralelismo con la adoración de la noche del Jueves Santo. Antes de escuchar la lectura que corresponde, te cuento que en los 6 versículos que escucharemos se describe la conclusión de la alianza sinaítica. Que los preparativos pues ya habían empezado, como puedes leer en el libro del Éxodo 19. La historia de la salvación está jalonada pues por una serie de alianzas que señalan los momentos culminantes y marcan las sucesivas etapas. Empezamos, por ejemplo, con la protohistoria en la alianza con Noé, el periodo patriarcal, la alianza con Abraham, el periodo mosaico, la alianza de Sinaí, el periodo de los jueces, la alianza de Siquem, por ejemplo, ¿no? El periodo monárquico, estamos hablando de la alianza con David, el judaísmo exílico, la alianza por mediación de Esdras y el periodo neotestamentario, la nueva alianza. Vemos ese recorrido de todas las alianzas. Las más importantes son la alianza de Sinaí y la nueva alianza. Bueno, claro, la alianza de Sinaí señala el nacimiento del pueblo de Dios en su fase, vamos a decirlo así, veterotestamentaria, y la nueva alianza da origen al nuevo pueblo de Dios, la iglesia. Estas dos alianzas, te cuento, marcan dos momentos cumbres de la historia de la salvación y totalizan de alguna manera todas las demás alianzas que te he mencionado. La alianza del Sinaí actúa en una doble dirección. En una dirección que podríamos llamar vertical, en cuanto que el Señor se hace el Dios de Israel e Israel se convierte en el pueblo del Señor. Estas nuevas relaciones que se establecen entre Dios y su pueblo en virtud de la alianza sinaítica encuentra pues una expresión, voy a decir, plástica y casi tangible
en los ritos que acompañan la conclusión de la alianza, que es el sacrificio de comunión, el rito de la sangre, versículo 5, del 6 al 8, el sacrificio de comunión, o más exactamente el sacrificio pacífico, evoca la restauración y el restablecimiento de las relaciones amistosas entre Dios y su pueblo. Mediante la alianza se rehace y se restaura la paz y armonía rotas, lógicamente, por el pecado. El rito de la sangre acentúa aún más la comunión y pacificación entre Dios y su pueblo. Al ser la sangre, mira, la sede de la vida, como menciona el libro de Levítico en su versículo 17, y el altar representar a la divinidad. Este rito de la aspersión de una misma sangre sobre el altar y sobre el pueblo simboliza la comunión vital que la alianza establece entre el Señor y las tribus israelitas. Además, la alianza de Sinaí actúa asimismo en una dirección horizontal en cuanto crea lazos de solidaridad y cohesión mutua entre los distintos clanes y las familias israelitas. Esta alianza de Sinaí marca el nacimiento de Israel como pueblo de Dios. Mira, como todas las realidades veterotestamentarias, la alianza del Sinaí, a pesar de su grandeza y virtualidad salvífica, llevaba en sí la señal de la limitación, de la, voy a decir, provisionalidad y de la imperfección. De ahí que los profetas empiecen a hablar de una nueva alianza, como lo menciona el libro de Jeremías en su capítulo 31, y que será sellada por la sangre de Cristo. Escuchemos la lectura. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés bajó y contó al pueblo todo lo que había dicho el Señor y todos sus mandatos, y el pueblo contestó a una: haremos todo lo que dice el Señor. Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor. Se levantó temprano y edificó un altar en la falda del monte, y 12 estelas, por las 12 tribus de Israel. Y mandó a algunos jóvenes israelitas ofrecer al Señor holocaustos y vacas como sacrificio de comunión. Tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad la derramó sobre el altar. Después, tomó el documento de la alianza y se lo leyó en alta voz al pueblo, el cual respondió: haremos todo lo que manda el Señor y lo obedeceremos. Tomó Moisés la sangre y roció al pueblo, diciendo: esta es la sangre de la alianza que hace el Señor con ustedes sobre todos estos mandatos. Palabra de Dios. En el libro del Éxodo, después de los largos capítulos en que se desarrolla lo que resumidamente llamamos los 10 mandamientos, ¿ya?, como contenido de la alianza que Moisés y su pueblo pactan con Yahvé al pie del monte Sinaí a la salida de Egipto. Vemos, por ejemplo, que se nos cuenta la solemne ratificación cuasi litúrgica de esta alianza. El desarrollo del rito es significativo. Se escriben los términos de la alianza. Mira, se prepara un altar, una gran piedra y 12 estelas o piedras más pequeñas en representación de las 12 tribus. Además, se encarga a unos jóvenes que maten reses para el holocausto y el sacrificio, y se guarda en unas vasijas la mitad de esa sangre. Con la otra mitad rocía Moisés el altar, representante de Yahvé. Luego Moisés proclama el texto de la alianza y el pueblo hace su solemne promesa: haremos todo lo que manda el Señor. Y entonces, con la otra mitad de la sangre, Moisés rocía al pueblo. Seguramente
las 12 piedras. Eh, claro, seguramente las 12 piedras en todo pueblo y pronuncia las palabras que a nosotros nos suenan mucho, porque son con las que Jesús pronunció sobre la copa de vino. Esta es la sangre de la alianza que hace el Señor con ustedes. El Salmo hace eco a este rito de alianza. Dice, Señor, yo soy tu siervo, rompiste mis cadenas, te ofreceré un sacrificio de alabanza, cumpliré al Señor mis votos, dice. Y lo que es también la antífona que repite la comunidad, alzaré la copa de la salvación invocando el nombre del Señor. Antes de escuchar la lectura, te diré que centro y síntesis doctrinal de toda la carta a los hebreos, te hablo de la nueva economía en el versículo 15, lo puedes leer, escuchar, es no solo superior a la antigua, la sustituye como lo definitivo a lo transitorio, como en la realidad al bosquejo. Cristo es proclamado sumo sacerdote al entrar de una vez para continuar siempre en el santo de los santos. Como el antiguo pasa a través, local, de la tienda anterior o santo, para entrar es solo en el Santísimo, junto a Dios. La tienda es más perfecta, es de otra creación, la nueva creación, que comienza con la resurrección de Cristo, cuando por el Espíritu Eterno Santo entró Cristo en el santuario pues, de los cielos, entró en el santuario de los cielos y su anticipación en la regeneración del cristiano. A través de su propia sangre, la sangre de la cruz tiene actualmente sentido de medio para la purificación del pecado, ahora y ya siempre en el santuario celestial. Por eso, su redención es eterna y perfecta por la purificación de de la conciencia, el pecado total y no solo los pecados parciales, ¿no? La carne, para un culto perfecto, con una vida en Cristo, con una vida en Cristo. Hermanos, Cristo ha venido como sumo sacerdote de los bienes definitivos. Su tabernáculo es más grande y más perfecto, no hecho por manos de hombre, es decir, no de este mundo creado. No usa sangre de machos cabríos ni de becerros, sino la suya propia, y así ha entrado en el santuario una vez para siempre, consiguiendo la liberación eterna. Si la sangre de machos cabríos y de toros y el rociar con las cenizas de una becerra tienen poder de consagrar a los profanos, devolviéndoles la pureza externa, cuanto más la sangre de Cristo, que, en virtud del Espíritu Eterno, se ha ofrecido a Dios como sacrificio sin mancha, podrá purificar nuestra conciencia de las obras muertas, llevándonos al culto del Dios vivo. Por esa razón, es mediador de una alianza nueva, en ella ha habido una muerte que ha redimido de los pecados cometidos durante la primera alianza, y así los llamados pueden recibir la promesa de la herencia eterna. Palabra de Dios. Como hemos escuchado, la carta a los hebreos quiere convencer a sus lectores, ¿no? A sus lectores cristianos, procedentes del judaísmo, que tal vez añoran el sacerdocio y los sacrificios del templo de Jerusalén, que Jesús les supera decididamente. Él es el mediador de una alianza nueva, el sumo sacerdote que se ha entregado una vez por todas. Nos ha reconciliado con Dios, no con sangre de animales, sino con la suya propia en la cruz, y nos ha conseguido así la salvación a todos.
antes de escuchar el Evangelio. Te voy a decir que para comprender rectamente el misterio de la Eucaristía es necesario encuadrarlo en la historia de la salvación entre la alianza ratificada por el sacrificio y el banquete sagrado y la consumación del reino, simbolizada por un banquete de bodas. La alianza comprende la liberación de Egipto, centrada en el banquete pascual, leemos eso en Éxodo 12, 13, y la ratificación en el Sinaí sellada con el sacrificio y la aspersión del pueblo y las estipulaciones con la sangre de la víctima, sangre de la alianza, como leemos en Éxodo 24, del 5 al 8. La cena del Señor, entonces, consuma la Pascua judía, consuma la liberación y la alianza. El Cordero Pascual es sustituido por el Cordero de Dios. La liberación es del pecado. El amor de Dios, encarnado en Cristo, plenifica el manifestado en la alianza. Y todo se resume en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, como dice la primera carta a los Corintios capítulo 5, versículo 7. La comunión en el sacrificio del Señor, de participación en esta Pascua. Lo dice el capítulo 10 de la misma carta. Los signos eucarísticos nos dan al Señor en su sacrificio salvador y esta comunión nos abre a la esperanza de la participación en el banquete mesiánico. Escuchemos la lectura. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él envió a 2 discípulos, diciéndoles: Vayan a la ciudad, encontrarán un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidlo y, en la casa en que entre, díganle al dueño. El maestro pregunta: ¿Dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Les enseñará una sala grande en el piso de arriba, arreglada con divanes. Preparadnos allí la cena. Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Mientras comían, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio, diciendo: Tomen, esto es mi cuerpo. Cogiendo una copa, pronunció la acción de gracias, se la dio, y todos bebieron. Y les dijo: Esta es mi sangre, sangre de la alianza, derramada por todos. Les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vida hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el salmo, salieron para el monte de los olivos. Palabra del Señor. La última cena la manda a preparar Jesús con mucho cuidado y solemnidad en una sala grande en el piso de arriba, arreglada con divanes. En ella pronuncia sobre el pan y el vino unas palabras que para nosotros, los cristianos, han sido determinantes a lo largo de 2000 años. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, sangre de la alianza derramada por todos. Sellar con sangre un pacto es un ritual bastante repetido en los libros del Antiguo Testamento, si has tenido oportunidad de leer. El sentido de este rito parece ser este. Escucha, que lo que les pasa a estos animales, han sido sacrificados, y aquí está su sangre, les pasa a los contrayentes de la alianza si faltan a sus cláusulas. Las palabras que Moisés pronuncia al pie de Sinaí al rociar las piedras o estelas que simbolizan las 12 tribus, estas palabras son las siguientes: esta es la sangre de la alianza que hace el Señor con ustedes. Y las palabras de Jesús en la última cena
sobre la copa del vino son: esta es mi sangre, sangre de la alianza, derramada por todos. Jesús, si te das cuenta, ha añadido una palabra: mi, mi, mi. Ahora ya no es la sangre de animales, sino su sangre la que ratifica la nueva alianza que se ha establecido entre Dios y la humanidad. Es la comparación que hace el autor de la carta a los hebreos. Los sacerdotes del templo ofrecían una y otra vez sacrificios de animales por sus pecados y por los del pueblo, porque la sangre de los animales no era eficaz para conseguir la salvación, mientras que Cristo se ha ofrecido a sí mismo, no la sangre de machos, cabríos ni de becerros. El suyo sí que es un sacrificio sin mancha, que purifica nuestra conciencia y nos lleva al culto del Dios vivo. Él es el mediador de una nueva alianza. Todos los esfuerzos humanos fracasan, fracasan a la hora de conseguir la salvación. No nos salvamos a nosotros mismos por muchos sacrificios de animales que hagamos. Es Cristo Jesús quien nos ha salvado y quien también ahora sigue en el cielo intercediendo por nosotros. Él es el verdadero sacerdote que ha asumido nuestra debilidad y nos reconcilia continuamente con su Padre. Ahora ya no es la sangre de animales, sino su sangre, la que ratifica la nueva alianza que se ha establecido entre Dios y la humanidad. Este es el sacrificio que nosotros presentamos una y otra vez al Padre y con el que entramos en comunión en la Eucaristía. El sacrificio de Cristo en la cruz que no ha terminado porque está presente en Él mismo y que nos ha encargado que celebremos en el memorial de este sacramento. El sacrificio de Jesús no se repite. Su comunidad lo celebra y participa en Él en la Eucaristía. Cada vez que celebramos este sacramento, lo actualiza el Cristo mismo, el acontecimiento salvador de su Pascua, su muerte y resurrección. El pan de la Eucaristía nos dice, Él es su cuerpo entregado por nosotros. El vino de la Eucaristía nos dice, Él será para siempre la sangre salvadora con la que Él selló la nueva alianza. El evangelista San Marcos no añade la expresión de que la Eucaristía es el memorial de Jesús, pero sí lo hacen Lucas y Pablo en sus respectivos relatos. Como los judíos siguen celebrando su cena pascual como memorial de su salida de Egipto, haciéndose cada vez contemporáneos de sus antepasados, así nosotros en la Eucaristía celebramos el memorial de la muerte y resurrección de Cristo, participando en su fuerza salvadora. Y todos bebieron, dice Marcos en su relato. Por eso la comunidad cristiana vuelve ahora, después de varios siglos de olvido, a participar preferentemente de este sacramento bajo las dos especies, como ya sabes, ¿cuáles son? La del pan y del vino. La introducción al misal dice que comulgar también con el vino expresa mejor la relación de la Eucaristía con el sacrificio de Cristo en la cruz. La comunión tiene una expresión más plena por razón del signo
Cuando se hace bajo las dos especies, en esta forma, se expresa más claramente la voluntad divina con la que se ratifica en la sangre del Señor la alianza nueva y eterna. Eso lo dice el misal. El cambio de nombre de esta fiesta de hoy, en vez de solo Corpus, ahora fiesta del cuerpo y sangre de Cristo, te cuento, es significativo de esta recuperación de la comunión bajo las dos especies. En este admirable sacramento, Jesús ha querido ser para su comunidad, hasta el final de los siglos, el Maestro que transmite la palabra viva de Dios. Pero además ha querido ser el alimento que nos da fuerzas y nos transmite vida. Lo dice: quien come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Vivirá de mí como yo vivo del Padre, dice. El simbolismo de la comida y la bebida es muy expresivo. ¿Te das cuenta? Como el pueblo de Israel en el camino del desierto, Dios lo alimentó con el maná y sació su sed con agua viva de la roca, también a nosotros, en el camino siempre difícil de la vida, Cristo nos da a comer su cuerpo y su sangre. Él mismo es el verdadero viático, alimento para el camino, alimento que es fortaleza y alegría. La Eucaristía la ha pensado Cristo como sacramento de unión con Él. Es la dimensión vertical del sacramento que nunca acabaremos de apreciar y agradecer. En el discurso del pan de vida, si lo puedes recordar, que Jesús hizo en la sinagoga al día siguiente de la multiplicación de los panes, dice explícitamente que el que come mi carne y bebe mi sangre tiene que, sí, vida eterna, pero sigue describiendo los efectos que va a producir en sus creyentes este comer y beber eucarísticos. Dice ante todo que el que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Hay una interpermanencia, voy a decirlo de esa manera, entre Cristo y el que le come con fe, como la unión íntima que más adelante en el capítulo 15 describirá entre la cepa de la vid y los sarmientos. Pero además, con una comparación que nosotros no nos hubiéramos atrevido a pensar. Dice que el que me come vivirá por mí, al igual que yo vivo por el Padre, dice. Si te das cuenta, en el primer prefacio de la Eucaristía, afirmamos con seguridad: su carne inmolada por nosotros es alimento que nos fortalece, su sangre derramada por nosotros es bebida que nos purifica. La Eucaristía tiene dos dimensiones: su celebración, la misa, en torno al altar, y su prolongación, con la reserva del pan eucarístico en el sagrario y la consiguiente veneración que le dedica la comunidad cristiana. La finalidad principal de la Eucaristía es su celebración y que los fieles comulguen con el cuerpo y sangre de Cristo. Pero desde que ya en los primeros siglos la comunidad cristiana empezó a guardar el pan eucarístico para los enfermos y para los moribundos, fue haciéndose cada vez más connatural que se rodeara el lugar de la reserva, estamos hablando del sagrario, de signos de fe y adoración hacia el Señor. Te cuento que el Concilio Vaticano II impulsó una reforma de la celebración de la Eucaristía. En los años siguientes, con la introducción de las lenguas vivas, la mayor riqueza de lecturas bíblicas en los varios leccionarios, la distribución
más expresiva de los varios ministerios, la recuperación de la concelebración, de la oración universal, de la comunión bajo las dos especies, entre otras, ciertamente se ha conseguido esta finalidad. Ahora se celebra mejor que antes la Eucaristía. Los que nos han antecedido, bueno, lo han vivido, pero tal vez, y esto no lo había querido el concilio, se perdió o disminuyó en algunos lugares la sensibilidad que teníamos por el culto a la presencia eucarística de Cristo, también fuera de la celebración. Documentos posteriores, como por ejemplo la Instrucción Eucharisticum Mysterium de 1967 y sobre todo el ritual del culto a la Eucaristía de 1973, recordando esos documentos, nos dieron motivaciones y orientaciones prácticas muy buenas para recuperar allí donde hiciera falta también este aspecto más contemplativo y adorante de la Eucaristía, que prolonga la celebración y a la vez la prepara y la hace posible con mayor profundidad. También el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, en su encíclica La Iglesia vive la Eucaristía del año 2003, además de invitarnos a admirar y agradecer sinceramente el don de este sacramento, nos recordó el valor que debe tener en nuestras comunidades el culto al Señor Eucarístico, también fuera de la celebración de la misa. La solemnidad del cuerpo y sangre de Cristo nos invita a hacer un esfuerzo por mejorar nuestra Eucaristía en sus dos vertientes, que son dos aspectos del mismo misterio. Ante todo, mejorar la misma celebración de la misa como signo de nuestro aprecio del sacramento que nos dejó el Señor. Este compromiso de ir mejorando nuestras celebraciones lo debemos recordar a lo largo de todo el año. Pero en esta celebración, en esta solemnidad de un modo particular, cuidando, por ejemplo, la procesión de dones en el ofertorio, con la presentación del pan y del vino para la comunión, realizando mejor el gesto de la paz y la fracción del pan para significar la fraternidad. Es también un día muy apropiado para llevar de un modo más significativo la comunión a los enfermos que la hayan perdido, ¿no? Que la hayan pedido, sobre todo con la comunión bajo las dos especies. En esta oportunidad tiene más sentido que nunca participar de Cristo también con la comunión en su sangre, utilizando para ello el modo más conveniente. El vino, apuntando más directamente a la sangre, nos recuerda de un modo especial que estamos participando del sacrificio pascual de Cristo. También es conveniente que reflexionemos si prestamos suficiente atención al culto eucarístico fuera de la celebración. Seguramente harás en tu comunidad parroquial algún acto especial de adoración, prolongando la Eucaristía con una procesión más o menos solemne, o bien con unos momentos de meditación y alabanza antes de la despedida en la misa. Este culto, respeto y adoración expresiva, deberíamos cuidarlo siempre, siempre. La dignidad del sagrario, la lámpara encendida, la genuflexión, cuando al principio y al final de la celebración pasamos ante Él, los momentos personales de oración o visita ante el Señor en la Eucaristía, la organización de la bendición con el Santísimo, con una exposición más o menos prolongada y solemne para la adoración de la comunidad. A todos
A todos nos convienen esos momentos, personales o comunitarios, de oración más pausada, meditativa y serena ante el sagrario, en que por una parte prolongamos la celebración de la Eucaristía y por otra preparamos la siguiente, intentando aprender las lecciones que nos da ese Cristo que ha querido hacerse Eucaristía para nosotros. Podemos organizar algunas veces, por ejemplo, en torno a esta fiesta del Corpus, una exposición con la bendición del Santísimo o unas jornadas más prolongadas de exposición y de adoración. En el ritual del culto a la Eucaristía, que es el documento eclesial que motiva y regula la adoración al Señor Eucarístico, hay toda una serie de consignas muy educativas para nuestra relación con el Señor Eucarístico fuera de la misa y también sobre la oportunidad o no de las procesiones por las calles de, de tu zona, de tu lugar. Es bueno que si la sociedad es medianamente receptiva, el Señor Eucarístico salga a la calle y se le manifieste públicamente nuestro aprecio y adoración. La iglesia es un pueblo que camina, recuerda, en medio del mundo con la mirada puesta en Cristo Jesús. Camina, no como dominadora del mundo, sino como servidora, a imitación de su Señor, que se nos da como cuerpo entregado y sangre derramada. Bendiciones.